Ministerio Integridad y Sabiduría presenta, desde la Conferencia ESER 2025, Mujer, reflejo de su imagen. La plenaria, el proceso es doloroso, el resultado es glorioso, junto a Catherine Sheraldi. Bienvenidas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el cuento de hadas llamada Cenicienta? ¿Verdad? Una joven que nació en un hogar amoroso donde no faltaba nada. Cuando entonces algo malo sucede, su madre se muere y su padre tomó una mala decisión de casarse con una mujer malvada, con hijas iguales de malvadas, porque estaban espiritualmente muertas. Ella, la hija legítima del padre, sufrió muchos maltratos y era tratada como si fuera una sirviente. Un día, el príncipe del pueblo convocó a todas a 2 danzas reales y las 3 hermanastras alegremente planificaron sus vestuarios mientras se burlaban de Cenicienta, que se sentía abandonada y lloraba con desesperación. Su madrina, mejor dicho, la cual era una hada, aparece de inmediato. Empieza a transformar a la joven dama como ella era antes de la mala decisión de su padre. Ella convierte los harapos en un vestido elegante adornado con joyas y completó con el delicado par de zapatillas de cristal. El hada le permitió que fuera, pero con una restricción, que tendría que retirarse del baile antes de la medianoche, ya que su carruaje regresía a ser lo que era antes, una calabaza. En el segundo baile, el príncipe se enamoró de ella y en su alegría se perdió la noción del tiempo y salió corriendo antes de su carruaje cambiara su forma original, y en la prisa una de sus zapatillas se cayó en el camino. Entre los 2 bailes, ella volvió a sufrir el mismo maltrato. Pero ahora el príncipe ya la conocía y la persiguió por todo el reino hasta que la encontrara. Se casan y viven felices para siempre. Comprendo que es un mero cuento de hadas, pero me llama la atención que tiene un gran parecido al de nosotras como creyentes. Dios creó un mundo perfecto, pero algo malo sucedió. Por elegir a desobedecer la única restricción de Dios en el jardín de Edén, nuestros padres mueren espiritualmente y desde entonces hemos sido maltratadas. Pero nosotros no requerimos una hada madrina para vestirnos porque contamos con algo con mucho más valor: el príncipe. Todos los creyentes tienen un Salvador y Él nos vistió de lino fino. Y es nuestro príncipe de paz, nos ama y nos buscó para convertirnos en su novia. Ahora bien, el desafío radica en que la realidad es más compleja que un cuento de hadas. Para buscarnos, Él vino una vez y fue maltratado, rechazado y asesinado. Pero al hacerlo,
La gran diferencia es que nuestro carruaje nunca volverá a convertirse en una calabaza, porque Él saldó nuestra deuda pendiente con el Rey. Y nuestro príncipe volverá como Señor de señores. Y nos pondrá nuestra zapatilla y nos llevará a la boda. Pero en el interín, a pesar de ser hijas verdaderas, somos maltratadas. ¿Con qué frecuencia experimentamos esta desesperación que Cenicienta experimentó? Como David sintió en el Salmo 22. Déjeme leer versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. ¿Hay alguien aquí que haya sentido así, sola, temerosa, en dolor, en donde lloramos como Cenicienta, con heridas que continúen regresando a nuestra memoria? Como se siente el dolor, nunca se desaparecerá. Claro, todas hemos sentido así. Estás orando, clamando a Dios, y todo lo que escuches es silencio. ¿Qué te hace sentir como Dios si no estuviera escuchando? Aún Jesús, la segunda persona de la Trinidad, lo sintió en la cruz. ¿Y saben por qué? El pecado. Aunque Él nunca pecó, es en este momento cuando se cargó de nuestros pecados y sintió la distancia con su Padre. Sabemos que Dios está presente porque no podemos ni huir de su presencia, aun si quisiéramos, según Salmo 139. Él es omnipresente. Pero esto es un aspecto normal de vivir en un mundo caído y lleno de pecado. Hoy continuaremos estudiando el Salmo 22 para aprender cómo manejarlo. ¿Qué hizo David? Traer a su memoria la verdad de Dios que él había escuchado. Seguimos en los versículos 3 a 5. Sin embargo, tú eres santo, que habites en las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. A pesar de lo que evoca su memoria, no fue lo que él había vivido, sino lo que él conocía de las Escrituras. Él confiaba en ellas y no en sus emociones. Estaba dirigiendo a sus emociones a confiar en Dios. Nosotras también debemos dirigirnos hacia la única solución que tenemos, a nuestro príncipe, Jesucristo, que tiene nuestra zapatilla perdida. Pero hay otra razón también, y es porque Él comprende nuestra desesperación, porque lo había presenciado cuando caminó aquí. Escuchemos la desesperación en las palabras de David. Pero yo soy gusano
y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda a su Señor, Él lo libra, que Él lo rescata, puesto que en Él se deleita. Versículos 6 a 8. Ahora nota en los siguientes versículos de que a pesar de que nada ha cambiado, a pesar que se burlan, presumiendo que Él era culpable, y peor aún, burlándose de su Dios, su escudo y su fortaleza, en el cual Él estaba esperando en ese momento. Pero Él no dudaba, sino que su confianza sigue en su Dios. Y grita en versículos 9 a 11, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. A pesar de las burlas, David reconocía que Dios lo había elegido desde antes que nacer. Dios es un Dios de pactos, el cual cumple sus promesas. Y por eso, a pesar de que se sentía abandonado, Él instruía su corazón de que Dios siempre está a su lado, a pesar de la evidencia que parece lo contrario. Todas tenemos horas oscuras, donde no poseemos nada, únicamente a Dios, y tenemos que luchar con lo que nosotros sentimos. Lo natural es pensar, si Dios es bueno, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué no me lo quita? ¿Por qué no me escucha? Pero hermanas, esto es la carne hablando. Pero debemos hacer lo que David hizo. Hablamos a nosotras mismas y utilizar las armas que Cristo nos dio, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Notaron contra qué luchamos? Especulaciones, razonamiento altivo, pensamientos. La guerra está en nuestra mente. Eso es donde se gana la guerra. Estos son los momentos cuando la mayoría se desesperaría. Pero si en fe atravesamos la confusión y confiamos en su presencia, aunque no lo sintamos, aprenderemos la lección que Dios nos está enseñando. Es posible que nunca sepamos la razón de nuestro sufrimiento, pero sí sabemos que no es que Dios no nos ame. La realidad es que aunque sentimos que estamos agarrando a Dios y estamos perdiendo las fuerzas, cuando ya no podemos más y soltamos la mano, nos percatamos de que
Realmente era Dios que nos estaba sosteniendo todo este tiempo. Cuando ya no podemos más, Él todavía puede. La vida es mucho más grande que nosotras. Dios tiene propósito en lo que estamos sufriendo y el dolor es el requisito previo para que el propósito se cumpla. Es imposible comprender nuestra vida sin evaluarla con la perspectiva eterna y divina. Muy al contrario de lo que el mundo cree, esto no es todo lo que hay. Un día tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra. Esta realidad de la vida y la gloria eterna supera con creces esta vida y es un tesoro invaluable. Nuestras aflicciones son lo que Dios está usando para crear este deseo para la gloria. David nos escuchaba su corazón. Él conocía que su corazón era engañoso y no confiable. Entonces Él lo instruía con la verdad. Recuerden, pese a que nuestras circunstancias cambian, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ahora, volviendo al Salmo, observamos que su situación se está empeorando. Y él ora, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado, ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores. Me horadan las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Versículos 12 a 18. Según lo que leemos, David estaba en el final de sí mismo esperando la muerte. Él sabía que no tenía la fuerza necesaria para pelear y ganar y estaba totalmente rodeado por malhechores, más fuerte que él. Pero también sabía que su confianza no podía estar en este mundo, porque igual que con Cenicienta, quienes deben armarnos, nos odian, porque no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, porque pertenecemos al príncipe. Pero nosotros sabemos que aunque nuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugente, buscando a quien devorar, él no podrá ganar el león de Judá. Fíjense en que nuestro dolor nos da propósito y significado. Aunque David se sentía tan insignificante e inútil como un tiesto,
un fragmento de barro quebrado, a pesar de estar al borde de la muerte, su confianza sigue en aquel que puede hacer todo. Él sabía que nosotros servimos al Dios de lo imposible. Y lo imposible es el punto de partida de Dios. Y luego dice, pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía. Apresúrate a socorrerme, libre mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Versículos 19 y 21. Él sabe que la muerte era inevitable ya, porque estaba en la boca del león. A menos que Dios intervenga. Y él continúa creyendo en su Dios. Ahora nosotros tenemos una ventaja sobre David, porque vivimos en los tiempos post-cruz. Al leer este salmo, reconocemos que David estaba revelando a Cristo en la cruz, con tantos detalles que reveló 33 profecías distintas, todas cumplidas en el Calvario. Sin embargo, David no lo sabía. Dios estaba tan cerca que el Espíritu Santo estaba revelando lo que ocurriría 1000 años después. Sin embargo, David se sentía solo. Y esto nos asegura y nos anima que aunque nos sintamos solas, Dios tampoco se encuentra lejos de nosotras. Y Él es nuestra fuerza. ¿Y quién tiene nuestra respuesta? Vemos que aquí que hay más propósito en nuestro dolor de lo que jamás podríamos imaginar. Así que nos preguntamos en el dolor cómo aprovechamos al máximo este sufrimiento. Aunque reconozcamos en la mente que Dios está presente, sentir su presencia y consuelo no es lo mismo. Y es porque Dios, en su misericordia, nos está enseñando a caminar por fe y no por vista. Dios siempre está mucho más cerca de cómo nosotros sentimos. Aunque David no sentía la cercanía, él tenía guardada la verdad en su corazón y en su mente, y la buscó. Verdad es lo que Dios dice y no lo que nosotras sentimos. David, como pastor, comprendía la fuerza de los animales. Y especulo que estaba recordando cuando Dios lo ayudó a matar a un león y un oso para proteger los corderos del rebaño. Dios tiene la capacidad de hacer lo mismo por nosotras, como nuestro pastor. Saber que Dios está caminando con nosotras marca toda la diferencia en el valor que tendremos para seguir. Y honestamente, creer que Dios nos ha olvidado es peor que el dolor de la prueba. Encontrar el propósito en el dolor nos trae el valor y la paz. Conforme David está revelando lo que Jesús sintió, permíteme demostrar lo que estoy diciendo con el mismo Jesús. El primero es en su oración en Getsemaní.
Lucas 22:43. Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba sumamente angustiado, hasta el punto de su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caen sobre la tierra. Pero él sabía que no estaba solo. La palabra que utilizó para padre es pater, que no solo significa padre, sino es alguien con quien tienes una relación íntima. Sin embargo, esto no se comparó con lo que él sintió horas después en la cruz, cuando exclamó, Elí, Elí, sabactani, que se traduce, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no quiero pasar por alto que lo dijo en arameo, no en hebreo, como estaba escrito en el Salmo, que Jesús, como todo buen rabí, lo había memorizado, demostrando que esto es realmente lo que él sintió. Y no lo dijo porque lo había memorizado. La diferencia en los dos acontecimientos es que en el primero, él se comunicaba con su Padre, mientras en el segundo el Padre había apartado su rostro de él, porque es cuando él se cargaba con nuestros pecados. El no sentir la presencia del Padre afectó la segunda persona de la Trinidad más que nada. Pero ahora que nosotras estamos en Cristo, nunca deberemos creérnoslo. Porque lo que Dios dice es la bisagra que separa la esperanza de la desesperanza. Lo que es posible de lo imposible. Y observamos este cambio a partir del versículo 22 en el mismo Salmo. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témenlo, descendencia toda de Israel. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Versículos 22 a 25. El tono de David ha cambiado. Él siente certeza y paz. ¿Y por qué? Porque la única manera de encontrar la paz en el dolor es saber que estás en la voluntad de Dios. El salmista está buscando este propósito. Ya no solo está enfocando en las tribulaciones, ni solo en Dios como su socorro, sino en el futuro que él ni siquiera conocía. Y versículos 27 a 28 dice, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Se nota que todos temerán y glorificarán a Dios, y no solamente los judíos. Porque Dios no desprecia la aflicción del angustiado y Él no hace excepción de personas. Él gobierna todas las naciones. ¿Pero ustedes creen que David sabía esto? Claro que no. Pero demuestra
que la mejor manera de experimentar la paz que todos estamos buscando es entrar en nuestros propósitos dados por Dios. Y el Salmo termina con la posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Él no solo gobierna todas las naciones presentes, sino por todas las generaciones. Y noten esta última línea del Salmo. Él ha hecho esto. ¿Qué ha hecho Dios que nos trae esta paz en medio de las tribulaciones? Escuchen las últimas palabras de Jesús en la cruz. Consumado es. E inclinando su cabeza, entregó su espíritu. El salmista tiene paz y esperanza, porque su enfoque ahora no es limitado al aquí y ahora, sino en la eternidad, por lo que Cristo hizo por nosotras. Esta última línea del Salmo se refiere a la muerte de Cristo. Ya sabemos que todo este Salmo estaba revelando la angustia de Jesús en la cruz. Y a pesar de que Él no fue librado de la muerte, la paz y la esperanza reinaba. ¿Por qué? Por confiar en la voluntad de Dios. Dado que Cristo fue un Salvador sufriente, Él comprende lo que significa ser abusado y abandonado. Este no es un cuento de hadas, sino la realidad. Aún la segunda persona de la Trinidad no salió de este mundo sin sufrir. ¿De dónde obtenemos la idea entonces de que no se supone que deberíamos sufrir? De las filosofías del mundo. Y entonces preguntamos, ¿quién es el que dirige este mundo? Todo el mundo yace bajo el poder del maligno. 1 de Juan 5:19. Es Satanás que dirige todas esas filosofías. El mundo valora la certeza, pero nuestro caminar cristiano es un misterio. Nosotros vivimos, al igual que Cenicienta, rodeadas de personas malvadas, pero nuestro príncipe dejó el Espíritu Santo como depósito, garantizando nuestra salvación. No hay cicatrices que Jesús no pueda ver, y no tenemos heridas que Él no pueda sanar, porque Él es nuestra esperanza. Pero como vimos en el Salmo, hay algo que debemos hacer. Debemos buscarlo y seguir sus instrucciones. Cristo es nuestro refugio y dejó el Consolador que nos dirige a este refugio de la misma manera que lo hizo con David. Y así es como combatiremos este mundo duro y quebrantado, donde ocurren cosas que nos causan dolor. David no sentía la presencia del Espíritu Santo, pero Dios dejó el Salmo 22 como evidencia de que a pesar de que no lo sintamos, Él está presente. Las buenas noticias del Evangelio es que el sufrimiento de Jesús es precisamente lo que nos proporcionó la sanación. Sufrir
no necesariamente es mal según los planes de Dios. Y los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Como el salmista dijo, los que siembren con lágrimas, seguirán con gritos de júbilo. Amén. No es lógica mundana, sino sabiduría divina. Dios usa todos nuestros sufrimientos para formar en nosotros la imagen de su Hijo. El Espíritu Santo nos dio la mente de Cristo cuando somos intencionales en aplicar las Escrituras a nuestras vidas. Entonces, debemos cambiar nuestra cosmovisión por medio del estudio de la Biblia. Nosotras estamos tan perdidas que todo camino del hombre es recto ante sus ojos. Pero Isaías nos dice que sus pensamientos y caminos no son los nuestros. Por eso, el cambio que debemos hacer es en nuestro pensar. Es aceptar que los caminos del Señor son los correctos y ajustar nuestros pensamientos a los suyos y no al revés. ¿Qué es lo que hacemos de manera natural? No podemos seguir pensando igual. Y al aplicar lo aprendido a nuestra mente, planeando nuestro camino, pero reconociendo que el Señor dirige nuestros pasos. Es el Espíritu Santo, es quien nos guiará a toda la verdad. Y ustedes saben por qué. Porque si Él no interviene, caminaremos por el acantilado. Nuestra evaluación de la vida comienza con reconocer que Dios tiene control absoluto y está orquestando todo para nuestro bien, aún lo doloroso. Y cuando creemos esto, el sufrimiento disminuye, porque hay propósito en lo que estamos viviendo. Después de Génesis 3, entonces, este es el mundo en que vivimos. Después de esta caída, el problema no es que pecamos, sino que tenemos naturalezas pecaminosas. Pecar es normal, es algo en lo que no tenemos que pensar, porque no sale naturalmente. Los pensamientos del ser humano están regidos por los deseos de la carne, y por ende, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos entender sus caminos, ni queremos entenderlos, y mucho menos obedecerlos. Pero mira la sabiduría de Dios. Hay cosas que aprendemos durante la crisis que no aprenderemos en ningún otro lugar. Aprenderemos nuestras limitaciones, pero aún más importante, aprendemos de lo que Dios es capaz, lo cual aumentará nuestra fe y confianza en Él. Entenderemos mejor lo que Cristo hizo por nosotras y nos enseñará a responder bíblicamente y no emocionalmente a las pruebas, que nos llenará con su gozo. O sea, Él usa nuestro dolor para transformar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne.
El placer y la comunidad nunca logrará todo esto. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, ¿cuál es la respuesta divina a nuestro dolor? Solamente hay una, capaz de tomar todo esto y utilizarlo por nuestro bien. Y es Jesucristo. Él puede erradicar nuestra culpa, vergüenza y dolor y reemplazarlos con gozo, libertad, amor y todo para nuestro crecimiento y satisfacción. Él es el único que puede darnos la capacidad de continuar viviendo con gozo en el mismo lugar donde ocurrió las heridas, a pesar del dolor infligido. Él es el único sanador, pero tenemos que llevar todo donde Él, para que Él lo utiliza a nuestro favor. ¿Has considerado qué tipo de ser puede usar lo que el enemigo hace para causar daño y utilizarlo para nuestro bien? Solo un Dios sabio y omnipotente. Nuestro sufrimiento nunca es en vano, sino que siempre tiene un propósito, aunque no lo percibimos en un momento. Pero como Pablo nos dijo, todas las cosas cooperan para bien para los que son llamados conforme a su propósito, aun las malas, y aun cuando no lo entendemos. Y en algunas ocasiones nunca lo sabremos en este lado de la gloria. Por eso el Salmo 22 nos enseña que cuando nuestro enfoque se centra en el problema, nos sentimos angustiadas. Sin embargo, en el final de este salmo, David cambió su enfoque hacia la eternidad. Y nosotros podemos pensar en lo que Cristo ha hecho por nosotras. Y la paz llega a pesar de no cambiar las circunstancias. Tenemos que ampliar nuestra perspectiva para incluir la eternidad. Y esto cambiará nuestra forma de pensar. Sabemos que Dios es bueno. Y cuando su propósito está cumplido, se detendrá las tribulaciones. Dios no es un ogro. No disfruta nuestro sufrimiento, sino que Él reconoce que es imprescindible para que crezcamos y Él está caminando con nosotras mientras sufrimos. No podemos ser olvidadas porque, aun si no nos sintamos así, porque Él nos ha grabado en la palma de su mano. Y tampoco el supuesto silencio durará para siempre. En nuestra obediencia, el silencio se disipará. Y observaremos ahora el crecimiento causado por lo que ha ocurrido. Primero de Pedro 5, versículo 10. Después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá
y establecerá. Se ve el propósito. Y lo que Dios está haciendo aquí es cambiar nuestra perspectiva sobre el evento. El evento puede quedar igual, pero nosotras no. Chuck Swindoll, un pastor en Estados Unidos, dijo, lo que sufrimos es 10% del evento y 90% de nuestra reacción al mismo. ¿Y por qué? Porque si Dios tiene control sobre todo y lo permitió, entonces hay un propósito y debemos buscarlo. Escucha ahora el secreto en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora mira la belleza, que es nuestra relación con Cristo. A pesar de que el mundo valora la certeza y el caminar con Cristo es un misterio, según este versículo, nuestra fe es el entrelazado entre el misterio y la certeza. Por lo tanto, debemos mantener nuestro enfoque en lo eterno hasta llegar al punto que podemos afirmar, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé por lo que estás pasando y no pretenderé entender el fuego que estás enfrentando, pero lo que sí sé es que el dolor no es en vano. Dios lo está usando. Deja que esta verdad te llena con su gozo. Descanses sabiendo que tu Padre Dios tienes buenas razones para traerte a esta prueba. Él está comprometido a santificarte, incluso si eso implica quitarte la felicidad por un tiempo. Y todo esto es por amor por nosotras. El amor hace. Este amor conlleva la idea de una determinación obstinada y pactada de Dios, de ser amable con su pueblo, sin importar lo que hayamos hecho, sin importar lo que merezcamos y sin importar lo que le cueste. En Cristo, este compromiso impulsó a Dios a pagar el precio máximo por nosotras. Este amor es lo que mantuvo Cristo en la cruz. A través del dolor inimaginable de la segunda persona de la Trinidad, el amor de Dios proporcionó la expiación que exigió su justicia. Este amor merece nuestra devoción y obediencia, a pesar de las tribulaciones. Porque cuando entregamos el sufrimiento a Él y soltamos nuestra necesidad de saber el por qué, podemos confiar plenamente en quien se encarga del sufrimiento. Y Él aliviará la carga de ambos lados de la gloria. Nosotros vemos por un espejo veladamente, pero entonces lo veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos plenamente como hemos sido conocidos. Pero en el interín, guarda bien tu zapatilla de cristal,
Manténla limpia, brillante, porque en el momento menos esperado, el príncipe regresará con la otra. Para completar el par en preparación para la boda. Porque Isaías afirmó, como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.